Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy, y como siempre estoy súper emocionada de compartir con ustedes un nuevo vídeo lleno de chismecito, análisis y por supuesto, mucha diversión. Hoy, mis amores, nos sumergiremos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las series turcas y, más concretamente, en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, vamos a hablar sobre la reacción de la madre de Kerem Bürsin a la nueva serie de Hande Erçel, Bambaşka Biri. Prepárense porque esto promete ser jugoso. Para los que no están tan familiarizados con el tema, les explico rápidamente. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja más querida del mundo turco durante un tiempo, gracias a la serie Love is in the Air. Su química era innegable y el romance traspasó la pantalla, conquistando los corazones de millones. Lamentablemente, como suele pasar, el amor terminó, pero la curiosidad del público por sus vidas y sus proyectos profesionales individuales sigue más viva que nunca. Y ahora Hande está protagonizando una nueva serie, Bambaşka Biri, que está causando furor en Turquía y ya está generando mucho ruido a nivel internacional. Pero, ¿qué tiene que ver la madre de Kerem Bürsin en todo esto? Pues bien, parece que ella, al igual que muchos de nosotros, no pudo resistirse a ver la serie. Y como era de esperar, su reacción ha sido comentada y analizada hasta el cansancio. Así que en este vídeo vamos a desmenuzar todo, desde la información que tenemos sobre la reacción de la madre de Kerem, hasta lo que podemos deducir de ella, pasando por mis propias opiniones y análisis. Por supuesto, también les daré mi punto de vista sobre Bambaşka Biri, y si realmente vale la pena verla. Así que sin más preámbulos, agarren sus palomitas, siéntense cómodos y prepárense para este chismecito de primera. Ah, y antes de que se me olvide. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Me harían muy feliz. Ahora sí, vamos a lo bueno. Bien, la información que tenemos sobre la reacción de la madre de Kerem Bürsin, Idem Bürsin, a Bambaşka Biri, es, como casi siempre en estos casos, limitada. No esperen una declaración oficial, una entrevista completa o algo por el estilo. Lo que tenemos son indicios, comentarios y, por supuesto, el lenguaje de las redes sociales. En este caso, todo apunta a que Idem ha reaccionado a la serie de Hande de una manera muy positiva. Aunque no ha hecho declaraciones directas, sí se sabe que ha estado siguiendo la serie, y por lo que se ha filtrado, le ha gustado mucho. En redes sociales se han compartido publicaciones en las que se puede ver que le da me gusta a publicaciones sobre Bambaşka Biri y a comentarios positivos sobre la serie. También se ha detectado que ve regularmente los episodios, lo cual es un buen indicador. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Pues en primer lugar, que Idem Bürsin es una mujer que, como muchos de nosotros, está interesada en el trabajo de Hande Erçel. Esto no debería sorprendernos, al fin y al cabo, formaron parte de un tiempo muy importante en la vida de Kerem y eso genera un lazo especial. Recordemos que durante el tiempo que duró la relación entre Kerem y Hande, Idem demostró ser una suegra muy cercana y cariñosa. Incluso se les vio compartiendo momentos familiares y celebraciones juntos. Por eso, no es de extrañar que ahora, a pesar de la ruptura, Idem siga interesada en la vida y la carrera de Hande. Es como si el cariño y el respeto mutuo hubieran permanecido a pesar del final de la relación amorosa. Pero más allá de eso, creo que su reacción refleja una madurez y una elegancia notables. Es decir, no se trata de una persona que guarda rencor ni que se niega a reconocer el éxito de otra persona simplemente por su pasado en común. Al contrario, parece que respeta y admira el trabajo de Hande y eso, mis amores, es algo que se aplaude. Vivimos en un mundo donde a menudo se prioriza el drama y el resentimiento, por lo que es refrescante ver a alguien que elige la positividad y la admiración. Además, no debemos olvidar que Idem es madre. Y como cualquier madre, seguramente quiere lo mejor para su hijo. Si Kerem Bürsin y Hande Erçel terminaron su relación, es algo que solo ellos saben y seguramente ya está superado. Lo importante es que ambos sean felices, y si Hande está teniendo éxito en su carrera, eso solo puede ser motivo de alegría para Idem. Imagínense, ver a la expareja de tu hijo triunfando, demostrando su talento y recibiendo el reconocimiento que merece. ¿Cómo no alegrarse? Una madre al final del día, siempre quiere ver a sus seres queridos felices, y eso incluye a quienes formaron parte de su vida en algún momento.
Y hablando de Ande, es imposible no mencionar el gran éxito que está teniendo con Bambaşka Biri. La serie ha logrado cautivar al público turco y poco a poco se está abriendo camino en el mercado internacional. La trama, la ambientación, la fotografía, la química entre los protagonistas. Todo contribuye a que la serie sea un éxito. Pero, ¿qué opino yo de Bambaşka Biri? Pues, mis amores, he visto algunos episodios y la verdad, me ha enganchado bastante. La serie tiene una trama interesante, llena de misterio y suspenso, y la actuación de Hande Erçel es impecable. Se nota que ha evolucionado mucho como actriz. La química con su compañero de reparto, Burak Deniz, también es innegable. La historia gira en torno a una fiscal llamada Leila que está a punto de casarse con un periodista llamado Kenan. Su idílica vida se ve truncada cuando un asesinato los involucra a ambos. A partir de ahí, la trama se complica y los secretos salen a la luz. La serie juega con las apariencias, los engaños y las segundas intenciones, manteniendo al espectador en vilo en cada episodio. Es una serie que te mantiene pegado al televisor con giros inesperados y personajes complejos. La ambientación de la serie es otro de sus puntos fuertes. La fotografía es impecable con una paleta de colores que refleja la atmósfera de misterio y suspense. Las locaciones, cuidadosamente seleccionadas, contribuyen a crear un ambiente visualmente atractivo y envolvente. La música también juega un papel importante, acompañando las escenas y generando la tensión necesaria en cada momento. Siendo honestos, no es la serie más original del mundo. La fórmula de asesinato y romance ya la hemos visto antes, pero la forma en que está contada, la ambientación, la fotografía y por supuesto, la actuación de Hande y Burak, la convierten en una serie muy atractiva. La producción es de alta calidad, y eso se nota en cada detalle. Personalmente creo que Hande Erçel ha dado un paso importante en su carrera con este papel. Se ha alejado de los personajes más ligeros y románticos a los que nos tenía acostumbrados y ha demostrado que es capaz de interpretar un papel más complejo y profundo. Y, para ser sinceros, le queda genial. Ha sabido demostrar su versatilidad como actriz y ha dejado claro que está dispuesta a asumir nuevos retos. Su interpretación de Leila es magistral, logrando transmitir la fortaleza, la vulnerabilidad y la complejidad del personaje. Burak Deniz, por su parte, también ofrece una actuación destacada. La química entre él y Hande es innegable, y juntos logran crear una pareja que cautiva al espectador. La dinámica entre sus personajes es fascinante y sus interacciones son intensas y llenas de matices. En cuanto a la reacción de los fans. Bueno, como siempre, hay de todo. Hay quienes aún sueñan con el reencuentro entre Kerem y Hande y otros que simplemente disfrutan de la serie. Lo que sí está claro es que Bambaşka Biri ha generado mucha expectación y ha consolidado a Hande Erçel como una de las actrices más importantes del panorama turco. Las redes sociales se han inundado de comentarios, opiniones y análisis sobre la serie, lo que demuestra el impacto que ha tenido en el público. ¿Y qué pienso de que la madre de Kerem haya reaccionado de manera positiva? Pues me parece algo normal e incluso admirable. Demuestra que se pueden dejar atrás los rencores y que se puede ser respetuoso con el trabajo y el éxito de los demás. Además, es una buena señal para Hande y para el futuro de su carrera. La madurez y la elegancia de Idem Bürsin son dignas de admiración. Es un ejemplo de cómo afrontar las situaciones con positividad y respeto, incluso después de una ruptura amorosa. La actitud de Idem también envía un mensaje importante: el éxito de una persona no debería ser motivo de envidia o resentimiento, sino de celebración. Todos tenemos derecho a perseguir nuestros sueños y a alcanzar nuestras metas, y la felicidad de los demás debería ser motivo de alegría para todos. El hecho de que Idem Bürsin apoye públicamente el trabajo de Hande Erçel, a pesar de su pasado en común, es un claro ejemplo de madurez y respeto. Es un gesto que demuestra que es posible mantener una relación cordial y amistosa, incluso después de que una relación sentimental haya terminado. Este tipo de comportamiento es un ejemplo a seguir, y merece ser reconocido y aplaudido. Es importante destacar que la reacción de Idem Bürsin no solo beneficia a Hande Erçel, sino que también envía un mensaje positivo a todos los involucrados. Demuestra que es posible dejar atrás los rencores y mantener una relación cordial, incluso después de una ruptura sentimental. Esto puede ayudar a aliviar la tensión y el estrés, y promover una atmósfera más positiva y armoniosa.
Además, la actitud de Eden Bursin también puede servir de ejemplo para otros padres y madres que puedan estar pasando por situaciones similares. Les muestra que es posible apoyar y respetar el trabajo y el éxito de las personas que han formado parte de la vida de sus hijos, incluso después de que las relaciones hayan terminado. En resumen, la reacción de Eden Bursin a Bambas Kabiri es un ejemplo de madurez, elegancia y respeto. Demuestra que es posible dejar atrás los rencores y celebrar el éxito de los demás. Es un gesto que merece ser aplaudido y que envía un mensaje positivo a todos los involucrados. La serie en sí es un drama que engancha y que consolida a Hande Erçel como una de las actrices más importantes del panorama turco. Así que, en resumen, la madre de Kerem Bürsin, Eden Bursin, parece haber reaccionado positivamente a la nueva serie de Hande Erçel, Bambas Kabiri. Esto refleja madurez, elegancia y respeto, y por supuesto, es una buena señal para Hande. En cuanto a la serie en sí, yo la recomiendo, es un drama que engancha. Hemos hablado de la reacción de la madre de Kerem Bürsin, de la serie Bambas Kabiri, y de mis propias opiniones sobre todo el tema. Espero que les haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta el final. Me encanta saber que están ahí, acompañándome en estas locuras. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Han visto Bambas Kabiri? ¿Qué les pareció? ¿Creen que la reacción de la madre de Kerem Bürsin es algo positivo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se queden callados. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.